Iglesia Paposal, palabra, poder y salvación. Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra. Y de una manera muy especial te estoy pidiendo, Señor, una porción maravillosa de tu Espíritu Santo, para que así la palabra corra, para que así la palabra llegue a cada corazón. Y te pido también, Señor, que ese mismo Espíritu ponga en cada uno de los oyentes la necesidad de aprender de tu palabra. Que lleguemos a ti con corazón enseñable, que estemos dispuestos a asimilar tu palabra y a llevarla a lo profundo de nuestro ser, para que seamos hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, y creyendo el poder que hay en ti y en tu palabra, disponemos nuestros corazones. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados, continuamos en esta situación que se vive en el mundo entero, pero continuamos en la victoria. Sí, estamos encerrados, pero no estamos aislados. Estamos unidos, fervientes, en un mismo espíritu, y sobre todo estamos todos cobijados por la protección de nuestro amado Señor, unidos espiritualmente para la honra y gloria de tu nombre. Y vamos de una vez a la palabra. El mensaje de hoy tiene un título bien sugestivo: Suelta tu pasado, aférrate al pasado, parte 1. Quiere decir que el mensaje está dividido en dos partes. Primero, hoy, es una invitación a soltar tu pasado. Y luego, la próxima semana, una motivación para que te aferres al pasado. Vamos por partes. Primero, suelta tu pasado. Y tomamos como referencia a Bartimeo. Su historia está en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En una sociedad exigente, tan exigente como la judía, un hombre ciego estaba destinado a sufrir los rigores de la miseria. Esta era la condición de Bartimeo, mendigo que se instalaba a la orilla del camino esperando una limosna. En medio de su condición ya había escuchado hablar de Jesús. Es por eso que cuando le informaron el motivo de la algarabía que se escuchaba, no dudó en suplicar el favor del Señor. Jesús, hijo de David. Esa fue la primera expresión del hombre en cuanto al Señor Jesús. Y esto es maravilloso. Es bien especial porque Bartimeo tenía claro quién era el que se acercaba. Jesús, literalmente Salvador. Cuando Bartimeo le llama Jesús, está reconociendo a él el Salvador. Jesús significa Salvador, pero acude a él como Salvador, no simplemente como sanador. Y es que es necesario tener en cuenta que muchas veces se acude al Señor
como solución a una situación específica, ignorando todo el alcance de su obra en nuestro favor. Y el peligro que se corre es que si en el caso de Bartimeo él hubiera acudido a Jesús únicamente como el sanador, una vez que reciba la sanidad no va a tener argumentos sólidos para permanecer en él. Cuando tú predicas y predicas a Jesús, el que resuelve un problema específico, la persona llega buscando la solución a ese problema. Y una vez que la tiene, ya Jesús deja de tener relevancia. Pero es necesario acercarnos a Él como el Salvador, el que hizo, el que completó, el que determinó una obra completa a nuestro favor. Bartimeo entendía lo que sucedió en la sinagoga al comienzo del ministerio público del Señor Jesús. Recordemos, Lucas 4, 16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mira la unción que reposaba sobre el Señor Jesús. Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, personas con aflicciones de su corazón, a pregonar libertad a los cautivos, personas que estaban cautivas, como todos estábamos, del diablo, tienen libertad en Cristo, a dar vista a los ciegos, sanidad, a poner en libertad a los oprimidos, personas que están rodeadas por situaciones que no los dejan mover con facilidad, a predicar el año agradable del Señor, el mejor tiempo que llega en Cristo Jesús. Y lo más maravilloso de todo es que termina el versículo 20 diciendo: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Pero después de esto, dice el Señor: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces el Señor Jesús es quien vino a proponer o a concedernos mejor todos estos privilegios. Jesús sana a un ciego en este pasaje, pero va más allá, mucho más allá. Aparte de la sanidad, lo salva. Y salvarlo implica que lo liberta, que lo protege, que lo guía, que le da vida eterna. Sin embargo, Bartimeo no solamente dijo Jesús, también expresó Hijo de David. Está reconociendo al Señor Jesús como el Mesías prometido, que en él se cumplía la profecía de Samuel, que más adelante fue confirmada por Isaías. Segundo de Samuel, capítulo 2, 7, versículos 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Le está hablando Dios a David, y aquí se refiere a Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. La clave: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Obviamente esto no podía suceder por medio de Salomón, porque Salomón no iba a estar eternamente como rey de Israel. Está hablando de la perpetuidad del reinado en cuanto a la simiente de David. Y pasamos entonces a Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 1 al 5. Y está diciendo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo:
A todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Está confirmando que la descendencia de David estará bajo un pacto eterno y que esas misericordias son firmes. Continúo con la lectura. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Entonces, con otros muchos textos, aquí encontramos cómo Israel esperaba la llegada del Mesías. La manifestación de Dios en favor del hombre, la máxima manifestación. Bartimeo valoró adecuadamente al Señor Jesús. Jesús, hijo de David, Salvador, Mesías. Por eso le suplica misericordia. Bartimeo sabía a quién debía acudir en busca de socorro. Parece que tenía claro el Salmo 121, versículos 1 y 2. ¿Te acuerdas? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sabía Bartimeo que su ayuda venía de Dios y que el que estaba aquí, llegando cerca de él, era el Mesías, el prometido por Dios para la salvación del mundo. Otro aspecto, a mayor oposición, Bartimeo afirmó su convicción. Le dijeron, cállate, no grites, pero él más se esforzaba en gritar, más se esforzaba en clamar la cercanía con Jesús, hijo de David. Cada reprensión, cada intento por acallarlo era una motivación para él. Nada lo hizo desistir. Algunos dicen, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Pero la Biblia lo plantea de una manera mucho mejor. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos perseverar en nuestra búsqueda del Señor. Debemos superar cualquier impedimento. Y Bartimeo siguió cumpliendo los principios de la palabra de Dios. Jesús en el Sermón del Monte había dejado claro, Mateo 7:8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bartimeo buscó, pidió, llamó, y Jesús mandó llamarle. Obviamente, Bartimeo no perdió la oportunidad porque arrojó su capa y se acercó al Señor. Para tener en cuenta, Jesús no puso a disposición de Bartimeo lo que él, Jesús, quería hacer. Más bien le preguntó por lo que Bartimeo quería recibir. No le dijo, yo quiero hacer esto. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Jesús tiene dispuesto todo, absolutamente todo, para ti. Todo su poder está a tu disposición, pero a nadie obliga a recibir. Quien quiere recibir debe necesitar, debe anhelar y debe pedir con fe. Recuerda lo que acabamos de leer en Mateo 7:8, porque todo aquel que pide, recibe,
y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Abre tus labios con fe y pide. Bartimeo pidió sanidad. Y como es costumbre en el Señor, la respuesta fue mayor. Jesús primero lo salvó y enseguida lo sanó. Y la respuesta de Bartimeo, espectacular, siguió a Jesús en el camino. Ok, mirando este pasaje, aprendes que cuando buscas el favor del Señor, tienes que conocer quién es Él. El Salvador integral de tu vida. Debes tener claro que lo importante para Él es la vida eterna. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada le importa más al Señor que la vida eterna en cuanto a lo que tiene que darte. Sí, Él te quiere sanar, sí, Él te quiere prosperar económicamente, sí, Él te quiere dar paz, pero sobre todo el propósito de Él en su venida es que tengas vida eterna. Y debes tener en claro la deidad, la divinidad de Jesús. Es que algunas doctrinas que han surgido en los últimos años, en el último siglo, niegan que Jesús es Dios hecho hombre. Algunos lo identifican como la encarnación del ángel Miguel. Algunos creen que es un ángel muy especial, pero si Él no es Dios hecho hombre, Él no puede ser el Todopoderoso. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es claro, el Verbo, Dios. Y cuando pasamos al 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenlo claro, mantén esa firme convicción en tu vida. Jesús, Dios hecho hombre. Y es por ello que en Él, y solo en Él, tienes lo que necesitas. Juan 6:68. Pedro, nuestro Pedro, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y cuando le pregunta, ¿a quién iremos? Le está diciendo, ¿en quién más podemos encontrar lo que encontramos en ti? Danos una alternativa diferente. Es que tú tienes palabra de vida eterna y no podemos ir a nadie más porque solo tú tienes esa palabra. Solamente tú tienes lo que nosotros necesitamos. Pero también aprendes que no importa la oposición, tú perseveras. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Por nada te puedes aislar de la presencia del Señor en tu vida. Nada te puede estorbar. Que venga la muerte, que venga la vida, que vengan ángeles, que vengan principados, que vengan potestades, que venga lo presente, que venga el futuro, que venga lo alto, que venga lo profundo, que venga lo que quiera venir, nada
Absolutamente nada te debe separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Persevera. Pero también vimos que la capa estorba, que la capa te estorba. Deshazte de esa capa y sigue al Señor. Aprendes que pides con fe. Exprésale tus necesidades a Dios. Hazlo sin duda y prepárate para recibir. Mateo capítulo 7, versículo 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pídelo, créelo y recíbelo. También debes disponer tu corazón para seguir al Señor. Lo dice Lucas capítulo 5, versículos 27 al 28. Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Los grandes hombres de Dios mencionados en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, tuvieron como punto de partida la decisión firme, la disposición de seguir al Señor. Y es que tenemos que seguirlo porque de todas formas Él es el camino. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero no sé si te diste cuenta que quedó un detalle por considerar detenidamente. Porque en el pasaje leímos que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y lo único que dijimos al respecto es que la capa te estorba, deshazte de ella y sigue al Señor. La capa era la identidad de Bartimeo. Su pertenencia, su vestido. Según la costumbre de la época, podemos deducir que Bartimeo tenía la capa tendida en el piso, esperando que la gente le arrojara cualquier moneda. Quiere decir que la capa lo identificaba como miserable, como pordiosero. Y el hecho de arrojarla demuestra que él ya estaba hastiado de esa vida miserable. Y es necesario, cuando nos acercamos al Señor, reconocer nuestra condición. Y buscándolo como Salvador, el primer paso que debemos hacer es reconocer nuestra condición. Déjame decirte que hay personas que llegan al Señor y tienen una actitud de que la iglesia necesitaba que ellos fueran salvos. La iglesia no pudiera seguir avanzando si ellos no estuvieran en la iglesia. El reino de los cielos tenía un gran déficit que solamente cubrió esa persona cuando aceptó al Señor. No. Dejémonos de eso. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que el Señor buscó de lo peorcito que había para exaltar su nombre. Ahora no te lo voy a decir para no herir susceptibilidades y permíteme tomar el caso mío en este aspecto. El Señor me buscó a mí y no me encontró dentro de lo sublime del mundo. Estaba buscando cuando me encontró lo necio, lo débil.
lo vil y lo menospreciado. Y hemos llegado al Señor en esa condición. De otra manera, la obra de Él no sería tan satisfactoria y tan impactante. ¿Y qué hizo Bartimeo? Botó la capa. Aquí es donde se hace necesario romper con tu pasado. Pero lo rompes en Cristo. La Biblia lo referencia como perder tu vida. Está en Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Él te da vida eterna, con un maravilloso paquete de todo incluido. Te da una vida plena, te da una vida en abundancia, como lo describe muy bien Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso lo determinó Jesús a tu favor en la cruz del Calvario. Todo está dispuesto para ti. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue firme con Él. No detengas, no desmayes. Él es tu fortaleza. Vienen momentos de dificultad, vienen momentos de angustia, pero Isaías 41:10 te anima. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al igual que Bartimeo, llega el momento en que debes desprenderte de tu vieja capa para caminar al lado del Señor. Sin embargo, hay ocasiones, circunstancias en las que alguien camina al lado del Señor, pero el paso se hace difícil, se hace angustioso. La razón: no arrojó la capa. ¿Será el caso tuyo? Punto de partida. ¿Naciste de nuevo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando tú recibes al Señor, naces de nuevo. Eres un bebé espiritualmente. Tu vida empieza. Y escúchame, a un recién nacido jamás se le pide una hoja de vida. El primer evento oficial que se debe hacer con un bebé cuando nace, por lo menos aquí en Colombia, es registrarlo, el registro civil. Y lo único que le piden al bebé es el certificado de nacido vivo. Los padres se tienen que identificar. El bebé no tiene ningún elemento, ningún documento de identidad. Al bebé no le preguntan si estudió, si no estudió, si trabajó, si no, nada, solamente el certificado de nacido vivo. Tú tienes el certificado de nacido vivo cuando recibes al Señor Jesús en tu corazón, cuando confiesas desde lo profundo de tu corazón que crees en Él, que Él es tu Salvador y que venció la muerte, que el Padre lo levantó de entre los muertos. Naciste de nuevo, no tienes hoja de vida, no tienes pasado. Todo lo que sucedió quedó atrás en el pasado, el maltrato, el sufrimiento, el abandono, todo quedó en el pasado. Naciste de nuevo, eres una nueva criatura. Llegaste a Él. Ahora lo que debes hacer es dar un fruto de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículos 19 y 20. Pablo habla con el rey Agripa y le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Cuando tú naciste de nuevo, en el momento en que el Señor te rescató, tu pecado fue perdonado y tu pecado fue castigado en Cristo Jesús. Todo pecado, el gran pecado que tú tenías, que era la incredulidad, ese pecado fue castigado en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué te arrepientes? Cuando habla de arrepentirte, es un cambio de mentalidad. Es tomar un rumbo diametralmente opuesto al que traías. Ibas hacia el infierno, ahora vas hacia el cielo. Ibas a condenación, ahora vas a salvación. Un giro de 180 grados. Efesios 5:8 te dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Debes ajustar tu caminar a lo que ha sucedido. Debes renovar tu mente, como lo dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que eres una nueva persona. En 2 Corintios 5:17 lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si eres una nueva criatura, tienes que soltar la capa, tienes que cambiar la vestidura del hombre que murió para ponerte la vestidura del hombre nuevo que hizo el Señor en ti. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Olvida tu identidad con el viejo hombre, despójate de esa capa. Con la capa sueltas el pasado. Con la capa sueltas el remordimiento por el pecado. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él tuvo que dar su vida porque nos vio en rebeliones, porque nos vio en pecado. Y ese pecado, esa rebelión merecía un castigo para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y el castigo ya fue ejecutado en Cristo Jesús. Por eso tenemos paz con Él. Entonces ya no tienes que estar sufriendo por el pecado que cometiste mucho antes de que, o días antes de que hubieras nacido de nuevo. Ya Él sufrió ese castigo que merecías. No te sigas flagelando. No permitas que te acusen. La acusación viene de las tinieblas. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero esta verdad no te habilita para pecar. Por el contrario, tú debes caminar en santidad. Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ya no eres el pecador por el que murió el Señor Jesús en la cruz, eres una nueva criatura. Eres santo, primera de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, decir que eres santo, ¿quiere decir que ya no pecas? No, tú estás en el proceso de santificación, el Señor ya te ve como santo, pero sigues aquí en el proceso y eventualmente cometes un pecado, pero no lo practicas. Y cuando cometes un pecado, vas a 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, esto se lo dice a la iglesia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué haces entonces cuando cometes un pecado?
acudes a tu gran abogado. Está en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tu actitud es de negarte al pecado. Negarte al pecado. Romanos 6:11-13. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Firmes decisiones del corazón. Vivir en santidad. Con la capa sueltas el pasado, sueltas las maldiciones. Ese es un tema que hoy hace sufrir a muchos cristianos. Están preocupados porque la maldición hace mella en su vida. No podemos negar la existencia de las maldiciones, tampoco el daño que pueden causar, pero no significa que vayan a arruinar tu vida. Eso jamás. Las maldiciones pudieron afectarte, pero la palabra de Dios enseña que una vez en Cristo eres redimido de la maldición. Gálatas 3:13-14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Ahora tú disfrutas la bendición de Abraham. Bendición que en las matemáticas naturales es 250 veces más poderosa que la maldición. Mira cómo lo plantea Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Te das cuenta? Hay una bendición que se prolonga hasta 1000 generaciones por vivir en él. Pero vamos a Éxodo 25 y dice: no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, la bendición alcanza 250 veces más que la consecuencia del pecado. Eso en las matemáticas naturales, pero sabemos que las matemáticas del Señor son mucho más profundas, mucho más complejas, entonces es infinitamente mayor la bendición que la maldición. Y si fuera poco, Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué bendición tener esa bendición, valga la redundancia. Y entonces pregunto, ¿habrá cabida para la maldición? Con la capa sueltas el pasado, suelta la amargura por los ultrajes recibidos anteriormente. Otro tema álgido. En un mundo lleno de maldad, depravación, indolencia, lo más seguro es que la persona que llega a Cristo trae cicatrices, algunas muy profundas. Y podríamos pasar horas enteras tratando de dilucidar la situación. Enormes conflictos que afectaron a la persona, resentimientos profundos, deseos de venganza, muchos sentimientos dañinos. La solución, es lógico, está en el texto bíblico. Cuando recibes el perdón de Dios, también recibes la capacidad de perdonar. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Perdonar no es un sentir. Si así fuera, nunca podrías perdonar.
Perdonar es una decisión. No esperes sentir algo para poder perdonar. Mejor perdona para que puedas sentir paz en tu corazón. Hazlo bajo la cobertura de la oración y del respaldo divino. De otro lado, vive de tal manera que nunca tengas que perdonar. ¿Cómo así? No aceptes ofensa. No lastima lo que dicen de ti. Lastima lo que crees, lo que guardas en tu corazón. Recuerda lo que pasó con Esteban, Hechos 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Simplemente no aceptó que era una ofensa. Y creo que no te han llegado a apedrear hasta tenerte al borde de la muerte. Con la capa sueltas el pasado, sueltas la miseria. Es el diablo quien quiere verte arruinado, pero el deseo de Dios para contigo es diferente. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En este aspecto es importante considerar lo que significa la prosperidad, el curso favorable de todas las cosas. No es acumular riquezas materiales sin que ello implique bienestar de vida. No es lo mismo prosperidad que opulencia. Hay personas que tienen mucho dinero, pero no gozan bienestar, permanecen en angustia y en temor, opulencia. Otros viven sin afugias económicas, cubren sus necesidades, ayudan a necesitados y además viven tranquilamente. Saben estar contentos y agradecidos con Dios por lo que tienen. Son prósperos. La verdadera riqueza que debes atesorar es la celestial. Mateo 6, 19 al 21. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Definitivamente, suelta tu pasado. Tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Todos esos decretos que te eran contrarios ya fueron anulados y clavados en la cruz del Calvario. Recuerda Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La ruina, la maldición, la pobreza, la enfermedad, todo quedó atrás, porque en las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Está a tu disposición. Créelo, confiésalo, espéralo y disfrútalo. Sí, disfrútalo, disfruta tu presente en el gozo del Señor. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos, nos gozaremos en él. Sí, tu presente es de gozo, de alegría. Y tu expectativa para el mañana es la expectativa de una nueva bendición. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hay una nueva bendición para tu vida en el día de mañana. Disfrútala de hoy y no te preocupes por mañana, porque ya el Señor está en el mañana esperándote con los brazos abiertos, con una nueva bendición. ¿Te sigue atormentando el pasado? Toma las pautas sugeridas y recuerda que la más segura liberación
está en Él. Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 36. Así que si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Lo que te moleste, lo que te inquiete, lo que te preocupe. Sí, qué bueno que oren por nosotros. Es necesario, la Biblia lo dice, que oremos los unos por los otros. Y vamos a seguirlo haciendo. Y vamos a seguir necesitando oración de nuestro hermano. Y vamos a seguir disponiendo nuestro corazón para orar por nuestro hermano. Pero el agente liberador por excelencia lo encuentras en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es Cristo y la verdad está en la palabra de Dios. Y en el versículo 36, así que si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Qué te atormenta del pasado? ¿Qué te aflige del pasado? Suéltalo, pero no lo sueltes por soltarlo. Tienes que hacerlo aferrándote a la palabra de Dios, sujetándote a la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Cualquier situación que te angustie del pasado, que te atormente del pasado, cualquier inquietud que el diablo venga a traer a tu vida para incomodarte por un pecado que cometiste en el pasado, ya tú estás a cuentas con Dios, ya fuiste lavado por la sangre de Cristo, ya pediste perdón por cualquier pecado que hayas cometido después, entonces puedes estar tranquilo y toda solución está en la palabra de Dios. Necesitas escudriñar la palabra de Dios. En otras palabras, y como conclusión grande de esta parte del mensaje que te estamos compartiendo, suelta el pasado. Quita tu capa de ti, arranca tu capa y en lugar de tu capa, coge la Biblia, coge la palabra de Dios y busca. ¿Estás enfermo? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la sanidad? ¿Estás con necesidades económicas apremiantes? Mira qué dice la Biblia de Dios en cuanto a tu economía. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo? Mira qué dice la Biblia en cuanto a la compañía que nos ofrece el Señor, y siempre con esos o con cualquier otro problema que tengas, encontrarás solución en Cristo Jesús. En la segunda parte de esta enseñanza compartiremos aférrate al pasado. Pero repito, es tema del próximo domingo. De momento, solamente quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, porque el pasado ya no nos atormenta. Porque esa capa que simboliza el pasado la hemos arrojado. Algunos la arrojaron hace tiempo, otros las estamos arrojando, Señor. Lo importante es que arrojamos la capa. Señor, que nos desligamos del pasado, porque el pasado ya no vuelve a ser, ya no vuelve a vivir, y cualquier cicatriz implica que tú has hecho una obra maravillosa y que ya sanó. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, lleva convicción con esta palabra a cada uno de mis hermanos. Genera en cada uno de nosotros, Señor, la plena convicción de victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, soltamos la capa y nos declaramos libres, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, porque el Hijo nos ha libertado, entonces somos verdaderamente libres. Y el pasado es un punto de referencia. Vamos a tener algunas cosas presentes porque son una enseñanza de vida, pero el tormento del pasado, la angustia del pasado, hasta aquí llegó en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Padre Celestial.